unidad de movimiento ondulatorio. Y pues ya con esta unidad, creo que más o menos en el corte nos va toda esta unidad con la unidad de ondas electromagnéticas, pues sería lo que evaluaríamos en el parcial. ¿Listo? Bueno, para hablar de movimiento ondulatorio vamos a iniciar hablando de lo que es una onda. Entonces, una onda como tal es la propagación de una perturbación. Y esta propagación de esta perturbación no implica transporte de masa, sino transporte de energía. Pero sí de energía. ¿Listo? Bueno, el ejemplo más clásico que podemos observar de lo que es una onda sería, digamos, lo que vemos aquí en la animación. Es la caída de, digamos, de una gota de agua en un sistema que está también conformado por agua y que está inicialmente en equilibrio. Entonces, cuando vemos que la gota cae, la gota produce una perturbación, en este caso en el centro del medio, y dicha perturbación se desplaza hacia los lados de forma concéntrica, transportando solamente energía, ¿sí? No se transporta materia. Entonces es una propagación elástica, ¿vale? Solamente se transporta energía, más no se transporta materia, ¿no? Aquí también podemos ver lo que es una onda que se está propagando en este caso en un fluido. Pues a medida que va cayendo la gota, se produce una perturbación y esta perturbación viaja a lo largo del fluido. En este caso está viajando de izquierda a derecha. Entonces, importante el hecho de que solamente transporta energía, ¿no? No hay transporte de materia. Ahora, las ondas que nosotros vamos a trabajar tienen ciertas características. Vamos a colocar aquí como unas características de las ondas que vamos a estudiar. Características. La primera, van a ser ondas en medios homogéneos. Medio homogéneo. ¿Qué sería como tal un medio homogéneo? Un medio homogéneo sería un medio que tiene una densidad constante. Si la densidad es constante, es decir, la onda se va a propagar por un medio que no tiene cambios de densidad, sino que esta densidad permanece constante, pues la velocidad de la onda va a ser constante. ¿Sí? Y como va a ser constante, podemos utilizar esa fórmula que aprendemos allá en mecánica, en prejardín, de que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Claro? Siempre y cuando el medio sea un medio homogéneo. Importante tener eso. ¿Sí? Ahora, la velocidad de la onda va a depender estrictamente del medio. De la velocidad de la onda depende del medio. Pues no es lo mismo que una onda se esté propagando en un fluido, digamos en agua, a que se esté propagando, no sé, en un medio más viscoso como por ejemplo el aceite. Entonces la velocidad va a depender estrictamente del medio. Importante tener eso claro. Ahora, tipos de onda. Vamos a colocar acá. Ah, bueno, también, bueno, no sé. Tipos de onda. Pero importante también, nosotros vamos a trabajar ondas en una dimensión. Es decir, la onda que nosotros vamos a trabajar se propaga en la coordenada X o en la coordenada Y o en la coordenada Z. Entonces va a estar propagándose en una sola dimensión. ¿Sí? Ahora, entre estos tipos de onda o cómo podemos catalogar las ondas, aparecen, digamos, dos grupos grandes. Primero podemos catalogar las ondas de acuerdo al medio de propagación. De acuerdo al medio de propagación tenemos dos tipos de ondas. Primero tenemos las ondas mecánicas, que serían aquellas ondas que se propagan en un medio material o un medio físico, un medio mecánico, ¿verdad? Medios físicos
o materiales. Medios materiales o físicos, ¿no es cierto? Ejemplo de ondas mecánicas. Tenemos las ondas en una barra, en una cuerda, en un fluido, en el sonido, por ejemplo, las ondas sonoras, entre otras. Esos serían ejemplos de ondas mecánicas porque se van a estar propagando en medios materiales, en medios mecánicos, ¿no? Y también tendríamos lo que son las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Ejemplo de ondas electromagnéticas. Tenemos la luz. Recuerden que llamamos luz a todo lo que es visible, ¿no? A lo que nuestros ojos pueden ver. La luz visible, los rayos X, las microondas, bueno, entre otras. ¿Listo? Habíamos dicho que la velocidad de la onda depende estrictamente del medio. Entonces, si hablamos de una onda mecánica, voy a bajar un poquito aquí esto. La velocidad de propagación de una onda mecánica depende de dos propiedades importantes que son propiedades del medio en el cual se está propagando la onda. Primero, la elasticidad. Entonces, la velocidad dependerá de qué tan elástico sea el medio. Y segundo, también depende de la densidad. Entonces, obviamente, si el medio es más denso, la velocidad será menor. Si el medio es menos denso, la velocidad de propagación de la onda será mayor. En el caso de las ondas mecánicas, siempre que hablamos de una onda mecánica, debemos tener en cuenta estas dos propiedades: qué tan elástico es el medio y qué tanta densidad tiene el medio. Mientras que si hablamos de las ondas electromagnéticas, la velocidad como estas ondas van a estar propagándose en el vacío, ¿cierto? Su velocidad es constante, la llamamos c, y c es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es la que nosotros conocemos como velocidad de la luz en el vacío. Velocidad de la luz en el vacío. Bueno, entonces esa sería la primera forma de catalogar las ondas, de acuerdo al medio en el que se propagan, ¿cierto? También las podemos catalogar de acuerdo a la dirección de propagación, de acuerdo a la dirección. De acuerdo a la dirección encontramos también dos tipos de ondas. Primero tenemos las ondas transversales o transversales, también las encontramos. En las ondas transversales, los elementos del medio, o los elementos que conforman el medio, se desplazan perpendicular a la onda. Vemos que el ejemplo más representativo de las ondas transversales son las ondas en una cuerda. Entonces vamos a mirar una animación donde veamos la onda en una cuerda. Aquí la tenemos. ¿Listo? Pues por ejemplo, en este caso vemos que la onda se está propagando de izquierda a derecha, ¿cierto? Hay un pistón en el lado izquierdo que está agitando esa cuerda de arriba hacia abajo. Entonces la onda se mueve de izquierda a derecha. Y vemos que a medida que la onda atraviesa el medio material, en este caso es la cuerda, los elementos de la cuerda, ¿cierto? Que serían como esas cuencas, como esas bolitas, se desplazan de arriba hacia abajo, ¿cierto?
Entonces, ahí nos damos cuenta de que la onda se propaga perpendicular al desplazamiento de los elementos del medio. Los elementos del medio se mueven de arriba hacia abajo y la onda se mueve de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces eso sería una onda transversal. Elementos del medio se desplazan en forma perpendicular a la onda, ¿no es cierto? Muy bien. Y también tenemos las ondas longitudinales. En las ondas longitudinales los elementos del medio se desplazan paralelo a la onda. Ejemplos de estos tenemos, bueno, las ondas en un resorte, las ondas de sonido, las ondas de deformación en una barra, bueno, entre otras. Entonces vamos a ver una animación también. Y bueno, aquí tenemos la animación en el caso de un resorte. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un resorte que va a ser agitado de izquierda a derecha, entonces se va a producir una perturbación en la izquierda, ahí la vemos propagándose de izquierda a derecha, y nos damos cuenta que los elementos del medio, en este caso los elementos están seleccionados como los elementos A y B, los elementos del medio se desplazan en la misma dirección cuando pasa la onda, ¿cierto? Entonces la onda va de izquierda a derecha, y el elemento del medio también se desplaza de izquierda a derecha, ¿verdad? En este caso hablaríamos de una onda longitudinal. Entonces tenemos dos tipos de ondas, transversales y longitudinales. Transversales se desplazan perpendicular los elementos del medio y longitudinales se desplazan en forma paralela. Bueno, también tenemos un ejemplo que son las ondas marítimas. Las ondas marítimas son una combinación de ambos desplazamientos. Entonces es una combinación de transversal y longitudinal. Entonces, bueno, vamos a mirar una animación también de desplazamiento de ondas marítimas. Aquí podemos ver una onda marítima que se está desplazando. Entonces, los elementos del medio, que en este caso están representados mediante esos puntos amarillos, ¿cierto? Tienen un desplazamiento como en forma circular, ¿cierto? Ahí de hecho nos están dibujando esa trayectoria circular que tienen los elementos del medio. En ese desplazamiento circular, pues va a haber un desplazamiento transversal que será perpendicular a la onda y un desplazamiento longitudinal que será en la misma dirección de propagación de la onda. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de ondas marítimas donde hay doble desplazamiento, longitudinal y transversal. Bueno, esa sería una forma de catalogar las ondas, de acuerdo al medio y de acuerdo a la dirección de propagación. Bueno, ahora, si nosotros entramos a analizar ya lo que es la parte matemática, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí matemáticamente cómo se describen las ondas. Matemáticamente. Entonces, si recordamos el movimiento armónico simple, que era el que veníamos trabajando, nosotros identificábamos qué movimientos eran movimientos armónicos simples mediante la ecuación del movimiento, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos una ecuación que en ese caso era, bueno, derivada segunda, de dos veces más omega al cuadrado por x igual a cero, ¿cierto? Teníamos esta ecuación. Y cada movimiento que tenía una ecuación similar a esta, pues lo catalogábamos como un movimiento armónico simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplía con esa ecuación, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la ecuación de onda. Entonces, existe una ecuación para el movimiento ondulatorio. Y dicha ecuación se llama ecuación de onda. ¿Sí? La ecuación de onda es una ecuación diferencial parcial, ya no es una ecuación diferencial ordinaria, es una ecuación diferencial parcial. Vamos a escribir, entonces, derivada segunda de f respecto de x dos veces igual a la derivada segunda de f
respecto de t dos veces, y aquí va por la velocidad del cuadrado. Esta ecuación que acabamos de escribir acá es una ecuación en derivadas parciales. ¿Por qué es en derivadas parciales? Porque ahora la función f depende de dos variables, de x y de t. Anteriormente, en el movimiento armónico simple, la función solo dependía del tiempo. Ahora depende de la posición y depende del tiempo. ¿Sí? De esta ecuación de onda, vamos a colocarle nombre, que se denomina ecuación de onda en una dimensión. Podemos identificar, van algunos de sus términos, ¿no? Donde tendríamos primero que f de x, t se denomina función de onda. ¿Qué representa esta función de onda, esta función f de x, t? Representa el movimiento de los elementos del medio. En este caso la llamamos f, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos referencia a diferentes tipos de ondas, como por ejemplo ondas en una cuerda, ondas en un fluido, ondas sonoras, ¿cierto? Ondas electromagnéticas, cada una de esas ondas la vamos a representar mediante una función de onda diferente. ¿Sí? Entonces, podemos colocar aquí entre comillas que esta función de onda es diferente para cada onda. Y vamos a explicar por qué es diferente para cada onda. Entonces, por ejemplo, si tengo una onda en una cuerda, ya hemos visto, vamos a regresarnos a la animación, ya hemos visto la onda en una cuerda, ¿cierto? Que es esta que tenemos en pantalla. Sabemos que la onda en una cuerda es una onda transversal, ¿cierto? Y decimos que la función de onda representa el movimiento de los elementos del medio. Entonces, en esta animación nos damos cuenta claramente que los elementos del medio se están desplazando de arriba hacia abajo, ¿cierto? Esas cuenquitas o esas bolitas rojas y verdes se desplazan de arriba hacia abajo. Entonces, en el caso de ondas en una cuerda, la función de onda la vamos a llamar y de x, t. ¿Y qué representa? Pues va a representar es un desplazamiento en y, o un desplazamiento transversal que llamamos. Desplazamiento transversal. ¿Sí? Entonces eso sería para el caso de ondas en una cuerda. Ahora, por ejemplo, si trabajamos las ondas sonoras son ondas de presión. Entonces vamos a colocar aquí onda sonora. Pues las ondas sonoras son ondas de presión, por lo tanto la onda la vamos a llamar una onda P de x, t. ¿Y qué va a representar? Pues va a representar una onda de presión. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, si es una onda electromagnética, es una onda electromagnética. Pues esa onda electromagnética, recordemos, al ser electromagnética, está conformada por campo eléctrico y campo magnético, que ya lo vimos en el curso de electromagnetismo. Entonces vamos a tener una onda de campo eléctrico, E de x, t, representa el campo eléctrico, y vamos a tener una onda B de x, t que representa el campo magnético. ¿Sí? Entonces en este caso tendríamos campo eléctrico y campo magnético. Y así con todos los tipos de ondas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de onda, yo puedo describir una función de onda diferente en cada caso. Pues para tenerlo presente, a medida que vayamos viendo los diferentes tipos de ondas, pues vamos a ir aprendiendo qué función de onda debo asignarle a cada tipo de onda como tal. ¿Listo? Entonces ese, digamos, sería el primer elemento de la ecuación, la función de onda. ¿Sí? El segundo elemento, V.
V hace referencia a la velocidad de la onda. Entonces ya dijimos, esa velocidad de la onda, ¿de qué depende? Depende del medio, ¿cierto? Y de acuerdo al medio, pues tenemos ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Otro elemento tendríamos X en este caso. ¿Quién vendría siendo X? X es la dirección de propagación de la onda. Entonces, la ecuación que acabo de escribir, la ecuación de onda que escribí, en ese caso, la onda se está propagando en X, pero podría ser Y, ¿cierto? O podría ser Z. Para cada caso, la onda se estará propagando en su correspondiente coordenada. Y nos falta tiempo, bueno, T, ya sabemos que T viene siendo el tiempo. ¿Listo? Copiamos hasta acá, muchachos. Cualquier dudita me preguntan y si no, pues continuamos. ¿Listo? A ver. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Esto, no, pero no es de la clase. Clases pasadas de esto péndulo, de esto torsión y todo, ¿usted dónde tiene el esto PDF, los apuntes? No, no lo subí, pero como yo los estoy dejando tiempo para copiar, pues no lo vi necesario. Ah, no, sino que yo pues guardo aquí para tener ahí. Sí, pero no lo subí. Usted puede ir, lo que pasa es que tengo muy desordenado el documento porque yo dicto 6 materias diferentes. Entonces yo voy escribiendo, por ejemplo, ahorita termino ondas y la próxima clase que tengo es teoría, entonces copio después teoría, y después copio mecánica, y después copio, sí. Entonces tengo todo el documento desordenado y por eso no lo subí. Pero igual ustedes pueden ir tomando pantallazos, ¿no? Cada vez que llena la pantalla pueden tomar un pantallazo mientras escriben.
Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Al igual que cuando trabajamos movimiento armónico simple, el problema consiste en resolver esta ecuación, ¿cierto? Ya no es la del movimiento armónico simple, sino en resolver la ecuación de onda. Cuando yo resuelva la ecuación de onda, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la función de posición, o la que llamamos en este caso función de onda, ¿cierto? Que va a representar el movimiento de la onda como tal. ¿Listo? Entonces, resolviendo esa ecuación, vamos por aquí, resolviendo la ecuación de onda, vamos a obtener lo que se llama la función de onda, ¿no es cierto? La que ya escribimos ahí como función de onda. Entonces, ese procedimiento matemático, pues ya le compete al curso de ecuaciones diferenciales. No lo voy a resolver aquí porque es un procedimiento pues extenso y pues no, digamos que no encaja con el propósito del curso, que es como tal estudiar la onda. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros solucionamos la función, la ecuación de onda, obtenemos la función de onda. Esta función de onda es una función de onda plana sinusoidal. ¿Por qué es una función de onda plana sinusoidal? Es una función que es producida por un movimiento armónico simple. Entonces, por ejemplo, voy a regresarme aquí a las animaciones. Aquí tenemos el movimiento de la cuerda, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, el movimiento de esa cuerda está producido por el movimiento del pistón, ¿cierto? Y pues el pistón se está moviendo con un movimiento armónico simple, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en ese caso, esa onda que se está propagando es una onda plana sinusoidal. ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo es la función de onda plana sinusoidal? Entonces, una función f de x, t igual a seno, porque puede ser seno o coseno de kx más o menos omega t más phi. Recuerden que también puede ser coseno, bueno, cualquiera de las dos, ¿no? Hemos venido trabajando con senos y cosenos todo el primer corte, entonces, bueno, ya sabemos cuál es la diferencia entre una función seno y una función coseno. Cualquiera de las dos puede ser la función de onda plana sinusoidal. Recuerden que todo depende de las condiciones iniciales y del valor de la fase inicial. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación podemos identificar también términos, así como lo hicimos con la ecuación de onda. Entonces, A, recuerden que A sería la amplitud. ¿Qué unidades tendría la amplitud? En este caso depende, ¿verdad? Las unidades dependen de quién? Del tipo de onda. ¿Por qué? Porque eso es una onda en una cuerda, como ya lo vimos, que es una onda de desplazamiento en Y, las unidades serán metros. Pero si es una onda electromagnética, ¿cierto? Que tiene campo eléctrico y campo magnético, pues tendrá las unidades correspondientes al campo eléctrico o al magnético. Campo eléctrico en unidades de voltio sobre metro, campo magnético en Tesla, ¿cierto? Entonces, las unidades van a depender del tipo de onda que estemos analizando como tal. ¿Sí? Bueno, K se denomina número de onda. No lo vayamos a confundir con la constante elástica. Este es el número de onda. K es igual a 2pi sobre lambda. Y bueno, ¿quién es lambda? Entonces lambda, podemos definir de una vez, lambda lo denominamos como longitud de onda. Ahora más adelante que grafiquemos, vamos a saber qué es esto de la longitud de onda. ¿Qué es lambda y qué es la longitud de onda? Omega ya sabemos que es frecuencia angular. Ya sabemos y conocemos todas las fórmulas de frecuencia angular. Omega es igual a 2pi por frecuencia. Omega es igual a 2pi sobre periodo. ¿Cierto? Ya conocemos esas ecuaciones. Phi, sabemos que es la fase inicial. Recuerden, esa fase inicial la calculamos dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Cierto?
Y el signo, ahí tenemos más o menos, ¿verdad? Signo más o menos indica la dirección de propagación o el sentido de la onda. Entonces, si la onda viaja a la derecha, le colocamos signo negativo. Si la onda está viajando a la izquierda, le colocamos signo positivo. Es que no se les vaya a confundir el signo, ¿no? Van invertidos. A la derecha negativo, a la izquierda positivo. Entonces, esos son los elementos que conforman la función de onda. A la larga, esta función de onda no es tan diferente de lo que hemos venido trabajando porque también es una función seno y coseno, ¿no es cierto? Lo único que le agregamos aquí es esta función o este producto de K por X, ¿cierto? Este término de acá ya lo teníamos del movimiento armónico simple. Ahora, para mirar cómo es el comportamiento de esta función, vamos a graficarla. Graficando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros grafiquemos, vamos a tener más o menos esto que está aquí. ¿Sí? Esta es la gráfica tiempo real de una función de onda plana sinusoidal. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, esta función de onda es una función que va viajando, se va desplazando a medida que el tiempo va avanzando, ¿cierto? Ahí lo podemos ver. Pues la onda va viajando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según el tiempo avance o según el tiempo retroceda, ¿no? Porque, bueno, aquí está el tiempo avanzando, ¿cierto? Entonces la onda se está propagando de izquierda a derecha, o bueno, desde nuestra perspectiva de afuera hacia adentro, y cuando el tiempo llega a su máximo valor ahí en la gráfica y va de retorno, pues cambia el sentido de la onda, ¿listo? Ahí cambia el sentido de la onda, comenzó a desplazarse en sentido opuesto. Entonces, si nos damos cuenta, no es tan fácil de graficarla. Aquí nos estamos ayudando, en este caso, con GeoGebra, para ver cómo es el comportamiento de la onda. No es tan fácil de graficar, ¿por qué? Porque es una gráfica en 3 dimensiones, ¿cierto? Voy a tomar una captura para que nos demos cuenta de que esto es una gráfica en 3 dimensiones. Y la vamos a anexar ahí a los apuntes de la clase del día de hoy. Mm, guardar en fotos. Entonces aquí fácilmente la podemos anexar. Ahí la tenemos. Entonces, si nosotros la queremos graficar, es una gráfica en 3 dimensiones. No es tan sencillo de graficar. Pues graficando en 3 dimensiones se vería así como la vimos ahí en la animación. ¿Listo? Ahora, si la vamos a graficar en 2 dimensiones es un poquito más sencillo, ¿sí? Y podemos observarla un poquito mejor. ¿Cómo la graficamos en 2 dimensiones? Primero vamos a decir que x es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué vamos a terminar graficando? Vamos a graficar una función f de t, f de 0, t. ¿Y cómo nos queda esa función? Pues aquí, ¿no? Si decimos que x vale 0 en cualquiera de las dos, me queda una función a seno de omega t más phi. Recuerden que el más o menos me indica si la onda va a la derecha o a la izquierda. Y pues ese tipo de gráfica nosotros ya sabemos hacerla. Es la gráfica de una función seno o de una función coseno, ¿cierto? Y es una gráfica sencilla de realizar. Recuerden, por aquí tendríamos el valor de a, que es la amplitud. Por aquí tendríamos el de menos a. Vamos a pasar de hecho ahí una línea. Aquí estaríamos graficando el tiempo, ¿cierto? Porque es una función de tiempo. Y graficamos en términos de pi, ¿no? Entonces podríamos poner aquí pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Sí? ¿Cómo es la gráfica de una función seno o coseno? Bueno, nosotros ya la conocemos, viene siendo algo más o menos así, ¿no? Disculpen si no me queda muy... Uy, perdón. Algo así, ¿cierto? Disculpen si no quedó muy derecha ahí la figura, ¿cierto? Pero esa sería más o menos la gráfica de una función seno o función coseno, ¿no es cierto?
Bueno, depende de la que ustedes estén graficando. En este caso, esta sería una función seno, ¿no? Bueno, como esto es una función de tiempo, ¿cierto? Porque aquí estamos graficando es tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos toda una oscilación. Recuerden, en el movimiento armónico simple esto sería una oscilación. Esa oscilación se recorre en lo que nosotros llamamos un periodo, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que todo este tiempo en el que se realiza la oscilación completa es el que nosotros llamamos un periodo, ¿no? Periodo. ¿Listo? Entonces, para que vayamos haciendo ahí como la similitud con el movimiento armónico simple. Entonces, ahí graficamos la función anulando a x. Nos quedó toda una función de tiempo y pues obviamente aquí lo que estoy midiendo son tiempos. También puedo hacer lo opuesto. Lo opuesto, ¿qué sería? Ya no anular x, sino anular el tiempo. Entonces, t igual a 0. Si t es igual a 0, me queda una función f de 0, x, que sería a por seno de kx más phi. Recuerden que el signo más o el signo menos me indica hacia dónde va la onda, ¿no? En este caso la onda puede ir hacia allá o puede ir hacia acá. ¿Listo? ¿Cómo nos queda en este caso? Bueno, nos va a quedar prácticamente la misma gráfica, porque sigue siendo una función seno, ¿verdad? Pero en este caso ya no estamos graficando tiempo, estamos graficando es distancia, ¿no es cierto? Entonces es importante, si yo me encuentro una gráfica acá, f de 0, t, estoy graficando son tiempos, ¿cierto? Entonces todo lo que yo mida en el eje horizontal es tiempo. Mientras que si me encuentro una gráfica 0, x, todo lo que estoy midiendo en el eje horizontal son distancias, ¿cierto? Entonces aquí ya cambia la situación, ¿por qué? Porque ya no estoy midiendo tiempo, estoy midiendo distancia, y la distancia que hay de aquí hasta acá, perdón, aquí me falta un pedacito, y la distancia que hay de ahí hasta allá, pues ya no es un tiempo, es una distancia, ¿cierto? Y es lo que llamamos lambda, longitud de onda. Entonces es muy importante catalogar esos dos tipos de gráficas. Una gráfica es de tiempo, la otra gráfica es de distancia. Obviamente en una mido tiempo, en la otra mido distancias. En la gráfica de distancias, esta que tengo aquí, los puntos que tienen amplitud positiva, que serían los puntos que están en la parte de arriba, para graficarlos con azul, estos puntos de acá, bueno, este de acá, lo llamamos crestas. Mientras que los puntos de la parte inferior, los puntos que tienen amplitud negativa, como este de aquí, lo llamamos valles. A la larga, la función seno que estamos graficando está conformada por crestas y por valles, ¿cierto? Crestas y valles. Y tener en cuenta, ¿no? Mido distancias en la de X, mido tiempos en la de T. Fácilmente entonces podemos obtener una relación entre esas dos funciones, entre la de X y la de tiempo. ¿Listo? Entonces, recuerden que como la velocidad de la onda es constante, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y en mi caso, la distancia es lambda, que es una longitud de onda, y el tiempo es un periodo. Entonces aquí tengo otra ecuacióncita que me sirve. Velocidad es igual a longitud de tiempo sobre periodo. O también, velocidad es igual a lambda por frecuencia, ¿no? Recuerden que el periodo y la frecuencia son inversos. Entonces puedo relacionar o con periodo o con frecuencia. ¿Sí? También, teniendo en cuenta que omega es igual a 2pi por frecuencia, ¿cierto? Simplemente sustituyo la frecuencia. Me quedaría que esto es 2pi, velocidad sobre lambda, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que 2pi sobre lambda es k, pues también puedo escribir que omega es igual a k por velocidad.
que sería otra ecuacioncita que nos puede llegar a servir. ¿Listo? Terminemos de copiar aquí, muchachos. Cualquier duda que tengan me preguntan, no se queden con las dudas y ya vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Dale, pues, vamos copiando. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer un ejercicio entonces. Voy a bajar aquí la página y... Aquí tenemos el primer ejercicio, vamos copiándolo. A ver cómo nos va con ese.
Bueno, vamos a resolver el ejercicio, muchachos, ¿listo? Bueno, vamos a ir sacando los daticos y pues vamos trabajándolo con la función de onda. Dice, entonces nos dice, una onda viaja a lo largo de una cuerda, esto es importante, porque nos dice que la función de onda va a ser y, ¿cierto? En dirección x positiva. Pues eso también es importante, nos dice que la onda va viajando a la derecha, ¿listo? Y nos dan la velocidad de 30 metros sobre segundo. La frecuencia de la onda es de 50 Hz, ¿listo? Y nos dicen, en x igual a 0 y t igual a 0, la velocidad de la onda es de 2.5 metros sobre segundo y el desplazamiento vertical, es decir, y, sería de 4 milímetros, 4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Listo? Nos dice, escriba la función y de x, t para la onda. Entonces hay que escribir la función de onda con todos sus valores. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a escribir acá la función de onda, ¿no? Es lo que vamos a calcular. Siempre hemos trabajado la función de onda con seno, esta vamos a trabajarla con coseno, como para cambiar, ¿listo? Entonces tenemos, en este caso la función va a ser y de x, t, recuerden que es una onda en una cuerda, igual a seno de kx, menos, porque la onda va viajando a la derecha, omega t más phi. Vamos a cambiarla de seno a coseno, recuerden que eso no interesa, siempre y cuando pues apliquemos bien las condiciones de iniciales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesito calcular para escribir esa función? Recuerden que x y t son variables, ¿no? O sea, voy a ponerlas en rojo, x y t, para que sepan que ellas quedan indicadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo hallar? Debo dar la amplitud, debo hallar k, debo hallar omega y debo hallar phi. ¿Listo? Y cuando ya tenga todos esos valores, pues puedo escribir la función de onda de esta forma como está aquí. Entonces, vamos a iniciar hallando primero la frecuencia angular. Facilita porque tenemos a f. ¿Listo? A ver aquí un color un poquito más apagado. Entonces, primero, frecuencia angular. De la frecuencia angular, omega es igual a 2pi por f, sería igual a 2pi por 50 Hz. La frecuencia angular nos daría 100pi, ¿no? 100pi radianes sobre segundo. Lo voy a dejar así como 100pi para no perder cifras significativas, ¿no? Si simplemente multiplico por pi, pues voy a tener el valor, pero voy a ir perdiendo cifras significativas. Entonces lo voy a dejar así, ¿no? Ya tenemos acá la frecuencia angular, 100pi. Listo. Ahora también puedo hallar el número de onda. Vamos a mirar. Número de onda. Entonces K, recordemos, es igual a 2pi sobre lambda. En este caso no tengo a lambda, pero también lo puedo despejar de aquí de esta última ecuación. Me regreso un poquito. Y acá, ¿no es cierto? También es igual a omega sobre velocidad. Entonces simplemente sustituimos omega, que vale 100pi, sobre la velocidad que vale 30 metros sobre segundo. A ver cuánto nos da acá. Vamos a quitarle un 0, eso nos daría como 10 tercios, ¿no? 10 tercios de pi. En unidades de metros a la menos 1, ¿no? Importante las unidades, importante tener las unidades siempre claras, ¿no? Las unidades de K como número de onda son metros a la menos 1. Listo, entonces ya tenemos acá y omega. Recuerden que son valores numéricos, lo único que me falta aquí es multiplicar por pi. Entonces ya tengo acá, ya tengo omega. ¿Listo? ¿Qué me falta? Me falta la amplitud y me falta phi. Para calcular a amplitud y a phi, tengo dos condiciones iniciales, ¿cierto? Tengo que cuando x vale 0 y t vale 0, y vale 4 por 10 a la menos 3 metros, y su velocidad, que sería la derivada, 2.5 metros sobre segundo. ¿Listo?
Entonces vamos a aplicar esas condiciones. Vamos a esta, a llamarla la condición 1, y a esta que es de velocidad la condición 2. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí aplicando 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la condición 1? Cuando x valga 0, cuando t valga 0, y vale 4 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedó? 4 por 10 a la menos coseno de. Entonces sería k por 0, que x vale 0, menos omega por 0 más phi. ¿Listo? Entonces, bueno, claramente k por 0 me da 0, omega por 0 me va a dar 0, ¿cierto? Y me quedó. Voy a colocar las variables en rojo para que no se nos olvide que son las que no conocemos. ¿Listo? Y nos quedó 4 por 10 a la menos 3 es igual a la amplitud, que no la conozco, coseno de phi. Pues si nos damos cuenta, ahí me quedó una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? A y phi. No la puedo resolver porque obviamente dos incógnitas en una ecuación no se puede resolver. Pero la vamos a dejar ahí indicada, la vamos a dejar encerrada como la ecuación 1. ¿Listo? Recuerden que solamente he aplicado la condición de desplazamiento. Ahora puedo aplicar la condición de velocidad, pero para poder aplicar la condición de velocidad, debo derivar aquí, ¿verdad? Debo derivar aquí. Entonces vamos a derivar para poder aplicar la segunda condición. Pues ahora aquí voy a colocar derivando para aplicar la condición 2. ¿Listo? Entonces, la velocidad en y, porque aquí vamos a hacer una velocidad en y, es igual. Vamos a derivar con respecto al tiempo, obviamente, ¿verdad? Derivada del coseno es menos seno y la derivada interna es menos omega. Entonces me va a quedar positiva, ¿cierto? Me va a quedar x, t, me va a quedar a por omega, seno, a por x, menos omega t más phi. Ya derivé. Esta sería la velocidad, de hecho la voy a encerrar en el mismo color que teníamos acá. Esta vendría siendo la velocidad vertical, también llamada velocidad transversal, lo voy a poner aquí. Velocidad transversal. Ahora sí puedo aplicar la segunda condición. ¿Qué dice la segunda condición? Que cuando x valga 0, ¿cierto? X valga 0, t valga 0, la velocidad vale 2.5. ¿Listo? Vamos a aplicarla. Entonces ahora sí podemos escribir aquí aplicando 2. Perfecto, una pregunta. Dígame, ¿Por qué derivó con respecto a t y no con respecto a x? porque es la velocidad. Velocidad es derivada respecto a tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Vale. Aplicamos la condición 2. Entonces, cuando x valga 0 y t valga 0, la velocidad vale 2.5. Entonces nos quedó 2.5 metros sobre segundo igual a la amplitud, que no la conozco, por omega, que vale 100 pi, ¿cierto? Seno de, bueno, voy a escribirlo todo, omega por 0, perdón, k por 0 es k por 0 menos omega por 0 más phi. Esto obviamente aquí omega por 0 y k por 0 pues me van a dar 0. Y me quedó 2.5 igual a la amplitud, que es la que no conozco, perdón,
Voy a pasar este 100pi que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces voy a colocarlo aquí sobre 100pi por seno de phi. ¿Listo? Esta sería la ecuación 2. Si nos damos cuenta, en la ecuación 1, que es esta de aquí, mis incógnitas son A y phi. Y en la ecuación 2, mis incógnitas son A y phi, ¿cierto? Pues voy a tratar de resolver la ecuación 1 y la ecuación 2. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? ¿Cómo la resolvemos fácilmente? Voy a dividir esta, la voy a dividir entre esta. ¿Listo? Entonces vamos a resolverla y con eso vamos a calcular el valor de una de esas dos variables. ¿Listo? Entonces vamos a dividir, dividiendo la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Discúlpeme que le interrumpa. Dígame. Profe, le habla Giancarlo Villegas. Lo que pasa es que, bueno, por acá donde yo estoy está lloviendo bastante duro y se acaba de ir la luz. Yo me conecto desde el teléfono y tengo el teléfono en 6% ya. Bueno, Giancarlo, cualquier cosa, pues, adelanta, ¿no? Sí, sí, señor. Yo voy a estar hasta que el teléfono se apague de igual manera. Vale, listo. Bueno, entonces vamos a dividir, ¿no? Vamos a dividir una entre la otra. Ahora, cuando dividamos, ¿qué puedo cancelar? Puedo cancelar aquí, amplitud se va con amplitud, ¿cierto? Seno sobre coseno se vuelve tangente. Y ahí puedo despejar a phi. Entonces me va a quedar tangente de phi igual. Entonces me queda 2.5 sobre 100pi sobre 4 por 10 a la menos 3. Y calculamos el valor de phi. A ver cuánto nos dio phi. En radianes. Por favor, muchachos, copiamos hasta acá. Vamos calculando el valor de phi. Profe, a mí me da 1,10 radianes. ¿Cuánto? 1,1. Sí, 1,10 1,10. 1.1 radianes, radianes. ¿no? Perfecto. Pues ya tenemos a phi. Como ya tengo a phi, aquí en mi función de posición ya conozco a phi. ¿Qué me falta? La amplitud. Entonces, esta fase phi la puedo sustituir aquí o la puedo sustituir aquí para hallar la amplitud. Entonces, sustituimos en, no sé, en esta. Y me dicen cuánto da la amplitud. En radianes, ¿no? Me dicen cuánto dio. ¿8.8 por 10 a la menos 3? 8.8 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Corroboren que a todos les esté dando esa respuesta. ¿Sí?
Sí, nos dio eso, muchachos. A ver, que ya compré calculadora, a ver cómo nos dio. Sí, señor. Tenemos, bueno, en radianes. Tenemos 4 por 10 a la menos 3 sobre Sí, profe, me da igual. ¿eh? Sobre coseno de 1.1, ¿no? .8 por 10 a la menos 3, perfecto. Listo, entonces ya tenemos todo. Y ya podemos escribir ahora sí la función de posición, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cómo nos quedó la función de posición? Nos quedó y de x, t igual. Entonces nos quedó la amplitud, 8.8 por 10 a la menos 3. Coseno de k. K nos dio 10 tercios de pi. Por x. X lo dejo en rojo porque x es una variable, ¿no es cierto? Menos omega que nos dio 100 pi. Por t. Te lo dejo en rojo porque también es una variable. Más phi que nos dio 1.1. Y ahí está. Esta sería la respuesta o la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Terminamos de copiar hasta aquí, muchachos. Cualquier pregunta que tengan me la hacen y si no ya continuamos. Profe, esa función velocidad la puedo copiar como una función general para cualquier... Sí, pero depende de si usted arranca con coseno o si arranca con seno. Aquí arrancamos con coseno y por eso la derivada nos dio seno. Y aquí la onda va a la derecha con signo negativo, por eso aquí nos dio positivo. Entonces depende. No la puede colocar para siempre. ¿Sí? Porque hay ejercicios en los que usted ya partiendo de la función de onda se la dan. Se la pueden dar con seno. Usted no puede decir que la derivada vuelve a darle seno, porque recuerde que la derivada del seno es coseno. ¿Sí? Profe, este segundo corte usted deja un taller para practicar. Ah, sí. Ahí lo busco. Ya mismo los voy a subir, de que me acuerdo. Claro que el taller no es para entregarlo, es para que ustedes estudien.
Bueno, en este caso el taller del segundo corte tiene, bueno, 56 ejercicios. Uno más cortico, de pronto, uno más recortadito. El micrófono, por favor. No me escuchen mis pensamientos. Muchachos, el micrófono. Bueno, tengo uno de 47 que voy a subir así. Termino de copiar ahí. Ya subo el tallercito de una vez mientras tanto. Profe, creo que la K está mal calculada. Ahí lo que calculó fue la longitud de onda, ¿no? ¿No? Acá. Lo hizo usted. Ah, ya está el taller, muchachos. Ahí ya está el taller subido. Profe, ¿subí otro cuestionario? No, yo no he hablado nada de cuestionarios. Muchachos, ustedes están pero elevados. No sé qué les pasó. ¿Quedaron en shock después del parcial o qué pasó? En la unidad 2, que es la unidad de movimiento ondulatorio en Moodle, ahí hay unos apuntes de clases ya, clases anteriores, pero son prácticamente los mismos apuntes, solo que son ejercicios diferentes. Hay videos de movimiento ondulatorio, movimiento de ondas en una cuerda, ondas en una barra, ondas estacionarias. Mejor dicho, está toda la unidad en videos también. Y está el taller. Ahí al final está el taller. Entonces, ahí prácticamente está toda la unidad. No hay ningún problema. Ya está Profe, ¿individual o grupal? No voy a responder a esa pregunta. Pregúntale a los compañeros, que sí están atentos a clase. Bueno, muchachos, seguimos. Ustedes están elevados, muchachos. Yo no sé, no me están ni siquiera poniendo atención. Sigan así, les voy a hacer un quiz sorpresa para que realmente se sorprendan. No, profe, sino que me fue el baño. En el anterior ejercicio se comenzó, o sea, hay dos funciones de onda. Usted utilizó la de coseno. ¿Cuándo se utiliza No, la de para seno? cambiar. No puede usar coseno o seno. No importa. Ah, ok. ¿Sí? Obviamente cuando utilice la del seno o la del coseno, le van a dar fases diferentes. Aquí le va a dar una fase positiva, es muy probable que con el otro le dé una fase negativa. Pero cuando usted sustituye, pues obviamente una la sustituye en una función coseno, que fue esta, y la otra la va a sustituir en una función seno. Entonces, ahí se equiparan una con la otra. Bueno. Vamos a ver ahora lo que son ondas transversales en una cuerda. Y estén más atentos, muchachos. Si no, voy a hacerles un quiz, pero bien sorpresa. Y el micrófono, por favor, muchachos, que el perrito ya del compañero está igual que el de aquí. Bueno, ondas transversales en una cuerda. Pues vamos a considerar una onda que está atravesando una cuerda como la que ya vimos en la animación. ¿Listo? Pues considerando una onda que atraviesa una cuerda. De longitud L y masa M. Entonces vamos a retomar la animación que ya teníamos por aquí. Esta, ¿no? Voy a tomar una captura para utilizar esa imagen. Vamos a recortarla. Bueno, entonces ahí tenemos la onda en una cuerda. ¿Sí?
En este caso, pues la onda se está propagando de izquierda a derecha. ¿Cierto? La onda se propaga aquí de izquierda a derecha, esta sería la velocidad de la onda. Y los elementos del medio ya sabemos que se están desplazando de arriba hacia abajo. Por lo tanto, ya sabemos que esta es una onda transversal, ¿no? Estos son los elementos. Y esta es la onda, ¿no? Es una onda transversal. Ahora vamos a recordar algunos conceptos importantes. Para poder analizar cómo es el comportamiento de una onda en una cuerda. Primero que todo, vamos a recordar el concepto de densidad lineal. O densidad de masa lineal, que lo llamamos μ. μ es igual a masa sobre longitud. ¿Sí? Nos habla acerca de la cantidad de masa que posee un cuerpo por unidad de longitud. Importante. Otro concepto importante es el concepto de longitud de arco. Para medir el arco o la longitud de un arco, multiplicamos el radio por el ángulo, ¿no? Teniendo en cuenta que ese ángulo debe estar en radianes. Otro concepto importante, la aceleración centrípeta. Es la aceleración que tiene un cuerpo cuando se mueve en una trayectoria curvilínea, ¿cierto? Y es igual a b cuadrado sobre r. Digamos que esos son los conceptos más importantes que vamos a necesitar. Y, bueno, también la aproximación de ángulos pequeños, pero bueno, esa ya la conocemos nosotros, ¿no? Aproximación de ángulo pequeño. Recuerden que yo puedo aproximar, si el ángulo es menor o igual a 15 grados, yo puedo aproximar el seno de teta a teta, ¿no? Siempre que trabajemos en radianes. ¿Listo? Vale, entonces lo que vamos a hacer como tal es hacer un zoom aquí en este pedacito. Vamos a hacer un zoom ahí en ese pedacito, que es cuando el elemento del medio llega a la parte superior. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener cuando hacemos ese zoom? Cuando hacemos ese acercamiento. Vamos a tener como un segmento de círculo, ¿cierto? En la parte superior. Voy a recortar aquí un pedazo. Bueno, más o menos ahí. Este va a ser el segmento de la cuerda de la parte superior. No me queda ahí. Entonces, bueno, vamos a tratar de dibujar el segmento de la cuerda de la parte superior. Algo así. ¿Listo? Este sería este segmentico de la cuerda de arriba. ¿Sí? Cuando los elementos del medio de la cuerda llegan a la posición más alta. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, eso es como una especie de círculo. ¿Sí? Ahí lo podemos ver. Es como una especie de círculo. Por eso esto lo estaba dibujando yo como si fuese un segmento de círculo. ¿Vale? Entonces, todo círculo o toda circunferencia o toda trayectoria curvilínea tiene su centro de curvaturas. Vamos a ubicar ese centro de curvaturas por aquí. Sería el centro de curvaturas de esa trayectoria circular. Quiere decir que, bueno, aquí yo puedo tratar de dibujar un sistema de coordenadas x, y. Más o menos. Esto aquí se formará un ángulo teta, que sería este mismo ángulo teta si lo estamos dibujando en el punto medio. ¿Vale? Y la única fuerza que actuaría sobre esta cuerda sería la fuerza de tensión, ¿no? Entonces esa cuerda debe estar obviamente tensionada para que al agitarla se produzca esa onda. Entonces va a haber una fuerza de tensión en este sentido. Recuerden que la fuerza de tensión siempre la dibujamos saliendo.
Y pues también será la misma fuerza de tensión por acá en este otro sentido. Vamos por acá. La fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión siempre es perpendicular a la sección transversal de la cuerda. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo paso ahora una horizontal aquí, pues este mismo ángulo θ será el que se dibuje de este otro lado. Bueno, más o menos así es el zoom que estamos haciendo sobre el elemento de la cuerda, sobre este pedacito de arriba. ¿Sí? Entonces el pedacito de arriba vendría siendo más o menos este pedacito, donde la única fuerza que actúa es la fuerza de tensión, y es una trayectoria de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Pasando siempre por el centro de la circunferencia. Entonces el elemento del medio, cada vez que pasa de arriba hacia abajo, pasa por el centro de curvatura de esa trayectoria. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cómo es el movimiento del elemento. Sabiendo pues que ese elemento se mueve de arriba hacia abajo. Entonces, analizando el elemento. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a analizar? Mediante la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Solamente voy a considerar las fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque el movimiento es en Y, ¿no? El movimiento es de arriba hacia abajo, de este elemento. El elemento no se desplaza en X, solamente se desplaza de arriba hacia abajo. Entonces, las fuerzas en Y, ¿cuáles serían? Entonces, aquí tendríamos la componente en Y de esta fuerza, la componente en Y de esta fuerza, que sería T seno de θ. Pues como son dos, la de este lado y la de este lado, pues me daría 2 veces T seno de θ. 2T seno de θ. Igual a la masa de este elemento. Entonces, este elemento es un pedacito de la cuerda, ¿no? No es toda la cuerda, solamente es un pedacito. ¿Cuánto valdrá la longitud de ese elemento? Pues sería R por 2θ. Es un arco, ¿no? Recuerden que este pedacito es un arco. Como es un arco, lo mido multiplicando el ángulo por el radio. En mi caso, el ángulo es 2 veces θ. ¿Sí? Θ y θ. Entonces, aquí en la masa, vamos a sustituir la masa por μ por longitud. μ por longitud. Y la aceleración, pues es una aceleración centrípeta porque estamos pasando por el centro. De cuadrado sobre R. El seno de θ lo voy a aproximar a θ por ser un ángulo pequeño. Y me quedó 2 veces la tensión igual a μ, que es la densidad lineal. La voy a despejar de aquí. Perdón, ahí la masa sería μ por longitud, si está correcto. ¿Listo? Voy a sustituir la longitud o el arco. Entonces me quedaría μ por la longitud. Bueno, vamos a ponerle más bien en lugar de L, pongámosle S. ¿Listo? μ por S, y S vale 2 veces R por θ. Por B cuadrado sobre R. Y vamos a despejar la velocidad. ¿Listo? Lo demás vamos a ver qué podemos cancelar. Puedo cancelar 2 con 2. Puedo cancelar R con R. Y puedo cancelar, aquí me queda un θ, ¿no? Puedo cancelar θ con θ. θ con θ. Despejo la velocidad. La velocidad B cuadrado me queda como tensión sobre μ. Por lo tanto, la velocidad va a ser raíz cuadrada de tensión sobre μ. Entonces, esta sería una onda mecánica. ¿Por qué? Porque el medio material es la cuerda, ¿cierto? Entonces, si nos regresamos acá a la diapositiva 1, decíamos que para una onda mecánica, ¿cierto?, la velocidad dependía de dos propiedades. Una propiedad que definía la elasticidad del medio y otra propiedad que definía la densidad del medio, ¿cierto? Entonces, si nos regresamos nuevamente a lo que acabamos de adquirir, obtendríamos que, entonces podemos decir que la tensión es la propiedad elástica del material, en este caso de la cuerda, y la densidad pues sería la densidad lineal, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos propiedades del medio, la tensión y la densidad lineal, ¿vale? Terminemos de copiar ahí, muchachos. Importante esta ecuación. Esta ecuación es la velocidad de una onda en una cuerda.
Pues la velocidad de una onda en una cuerda depende de su densidad lineal y de la tensión a la que esté sometida. Entonces terminamos de copiar ahí y vamos a ir copiando este enunciado, este ejercicio. Y mientras tanto yo voy tomando lista, muchachos. Entonces por favor les pido que estén atentos para la toma de lista. Vamos copiando mientras. Bueno, entonces muchachos voy a tomar lista. Por favor estén atentos. Hoy estamos a 10. Bueno, Humberto Acevedo. Presente. Silvia Fernanda Álvarez. Silvia, ¿estás ahí? No se te escucha, Silvia. Si estás, escribe al chat. Karen Rocío Ángel. Presente, profe. John David Ardila. Profe, él se quedó sin luz y me llamó para que le avisara a usted de que no tenía luz. Bueno, pero igual no está. Y Ferney Ayala. Presente, profe. Florelis Barrera. Florelis no está. Creo que no está. Jesús Andrés Camargo. Presente. Camargo. Juan Diego Cardoso. Muchachos, atentos por favor. Presente. Que no rinda. Erika Fabiana Chona. Erika Chona. Erika no está. Cristian Contreras. Presente, profe. Germán Julián Daza. Presente, profe. Edgar Duarte. Presente, profe. Edgar Fajardo, ¿verdad? Presente, profe. Leis Fajardo. Presente. Javier Flores. Presente. Juan Esteban Gallo. Presente, profe. Perdón, Juan Sebastián era. Rafael profe. Gutiérrez. Presente, profe. Oscar Jiménez. Presente, profe. Wilmer Martínez. Edwin Montiel. Edwin Montiel. Ahí está. Selena Alexandra Mora. Presente, profe. Daniel Felipe Ortiz. Presente. Wilson Peñalosa. Wilson Peñalosa, creo que Wilson no está. Kevin Edgardo Pérez. Presente, profe. Einer Joel Quiroz. Einer Quiroz. ¿No está? Mateo Rivera. Presente, profe. Juan Sebastián Rivera. Presente, profe. Jesús David Roa. Presente, profe. Diana Carolina Rodríguez. Presente. Winer Antonio Rojas. Presente. Tyron Rojas. Presente. Jesús Alberto Rojas. Presente, profe. Fabián Ropero. Presente. Carlos Andrés Sánchez. Presente, profe. Daniela Sánchez. Presente, profe. Hernán Camilo Vargas. Presente, Hernán. profesor. ¿Listo? Pender Biafara. Pender Biafara. Pender Dancor Biafara. Juan Sebastián Villamizar. Presente.
Y Giancarlos, bueno, Giancarlos tenía problemas, no sé si alcanzó a estar toda la clase. Listo. Profe, un compañero escribió por el chat que el micrófono no le servía, pero que estaba presente. A ver, reviso. Pero aquí no. Ah, ya. Montiel. Montiel, listo. Ocho. Ondas A1.